Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de química para octavo básico del programa ERTIL. Chicos, hoy ya vamos a hablar de tabla periódica. Es una clase sencilla, hay conceptos que pueden ser un poco más complejos, pero porfa, ustedes búsquenlo en Google, ¿ya? Busquen información sobre esos conceptos, no son tan difíciles. Si es que algo no entienden, coméntemelo después, ¿ya? Pero traten de basarse en eso, no solamente en los videos, sino que también buscando información, ¿ya? Comencemos. ¿Cuáles son los contenidos específicos para este video? Primero que todo, hablar de la ley periódica, la vamos a definir, vamos a hablar de qué es una tabla periódica, vamos a ver a qué se refiere con los periodos y grupos en una tabla periódica, y vamos a identificar y a reconocer características fundamentales de los elementos representativos, de los elementos de transición y elementos de transición interna. ¿Ya? La idea es que en esta clase, en este video, nosotros aprendamos a entender, a manejar correctamente una tabla periódica. ¿Ya? Vamos además también a interpretar la tabla periódica con respecto a las configuraciones electrónicas y vamos a identificar cuáles son las valencias de los elementos. La ley periódica es la base de la tabla periódica de los elementos. En general, esta ley señala que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática a medida que se va incrementando el número atómico. Es decir, a medida que aumenta el número atómico, las propiedades, las características de los elementos, ¿cierto?, van a tener cierta semejanza. ¿Ah? La tabla, por lo tanto, es una especie de esquema que se encarga de ordenar los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de los números atómicos. ¿Se acuerdan que el número atómico era el número de protones de un átomo? Entonces, todos los elementos de la tabla periódica están ordenados de acuerdo al número de protones que posee, ¿ya? O bien su número atómico. Entonces, una tabla periódica corresponde a una tabla en la cual se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. Están ordenados y agrupados. Dmitri Mendeleev, así se dice, Mendeleev, ¿ya? En 1869 postuló, ¿cierto?, este orden para los elementos químicos, ¿ya? Un orden de acuerdo con su número atómico, con su número Z. Hay tres tipos de elementos en la tabla periódica que nosotros vamos a identificar, ¿ya? A todo esto yo les voy a pedir que ustedes más o menos me hagan, dentro de las tareas, de las actividades prácticas, una identificación de cómo este personaje, ¿cierto?, llegó a establecer la tabla periódica, ¿ya? Un poquito de historia les voy a pedir. Tres tipos de elementos entonces en la tabla periódica: los metales, los no metales y los metaloides. ¿Sí? Acá ustedes ven una tabla periódica como tal. Ya fíjense que muchos elementos están todos ordenados de acuerdo a su número atómico. El hidrógeno es el número atómico más pequeño, que es 1. Después viene el helio, perdón. Después continúa acá abajo el litio, berilio, número 5 el boro, después carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Vamos a ver que en general todos los elementos tienen semejanzas. Por ejemplo, todos estos de acá, que están en celeste, son principalmente los no metálicos. Estos que están como en rosado, en rojo, ¿cierto?, son los metaloides. Los metaloides son elementos que están entre medio, por decirlo así, de los no metales y de los metales, que son estos así ya más naranjos. Los metales son elementos que tienen capacidades bien importantes, ¿ya? La mayoría son sólidos, ¿ya? Y muchos de ellos tienen la capacidad de poder transmitir energía eléctrica, transmitir corriente y también transmitir calor. Son buenos conductores de calor, ¿ya? Tienen ciertas propiedades que los diferencian bastante de los no metales, ¿ya? Los no metales, en cambio, tienden a formar enlaces covalentes, ¿sí?, entre ellos. Son elementos que generalmente están en estado gaseoso más que en estado sólido, gaseoso o líquido, ¿sí? Sus atracciones entre ellos no son tan fuertes como los metales, que tienen enlaces tipo metálico. Acá se unen más débilmente. Se pueden unir entre ellos
o bien unirse a los metales, ¿sí? Pues son bastante débiles en su unión. En cambio los metaloides son elementos que tienen características de los metales y características de los no metales. Son elementos bien especiales, ¿sí? Fíjense que acá hay un trozo, por decirlo así, de la tabla periódica que se sacó de este sector, ¿sí? Estos van a ser los elementos llamados, ¿cierto?, de transición interna. Ahí lo podemos ver. Ahora, si vemos un periodo en la tabla periódica, ¿qué es esto? Un periodo es el conjunto de elementos que ocupa una línea horizontal, ¿cierto?, o una fila, ¿ya?, en ella. Por lo tanto, esta línea, bueno, acá no aparece el hidrógeno, pero eso extrae, ¿cierto?, es un periodo. Esta otra línea horizontal es otro periodo. Esta de acá también, otro periodo, ¿sí? O sea, cada periodo está indicado acá, ¿ya?, en forma horizontal. Un periodo entonces es toda una línea horizontal, que esta flecha debería haber seguido hasta allá, hasta el final, pero no lo hizo, ¿ya? Entonces ustedes se fijan, hay un periodo acá arriba, un segundo periodo por acá abajo, un tercer periodo acá, cuarto, quinto, sexto, séptimo periodo, ¿sí? En los periodos están formados en general por un conjunto que, teniendo propiedades químicas diferentes, todos estos elementos en un mismo periodo, por ejemplo, el potasio, el calcio, el escandio, titanio, todos ellos tienen propiedades químicas diferentes, ¿ya? Pero en sí, en su envoltura, en su nube de electrones que está alrededor de sus núcleos, ¿ya?, el número de niveles de energía con electrones que poseen, ¿ya?, corresponde al número del periodo en el total del nivel o capa de energética en que se encuentra. Es decir, por ejemplo, todos los que están en este periodo, en esta línea horizontal, todos esos elementos, pese a que tienen propiedades bien diferentes, muchos de ellos, todos se encuentran están en el mismo nivel de energía, en el nivel de energía 4. Todos estos de acá, para allá, están también en el mismo nivel de energía 3. De acá, nivel de energía 2. Por lo tanto, se dice que en un periodo, ¿cierto?, se identifica por el nivel de energía que ocupa, por el nivel de orbital, ¿cierto?, energético que está ocupando, ¿ya? Esto es lo mismo que decir que cada periodo tiene un número cuántico principal, el n. ¿Se acuerdan del n? Número cuántico principal. O sea, el hidrógeno y el helio están en el periodo 1, por lo tanto su número cuántico principal es 1. Los que están acá en el periodo 2, ¿cierto?, su número cuántico principal es 2. Y así, el número cuántico principal, el n, el energético, establece justamente eso, el nivel de energía en el cual se encuentran los elementos de un periodo, ¿sí? Por lo tanto, entre más arriba tienen un nivel energético más bajo, entre más abajo tienen mayor niveles de energía, ¿sí? Un grupo, por otro lado, es una columna, ¿ya? Un grupo es una columna de la tabla periódica, ¿ya?, y también se le llama familia. Los elementos que conforman un grupo representan propiedades físicas y químicas muy similares, muy parecidas, ¿ya? Una forma de simbolizar los grupos, generalmente estas columnas verticales, ¿cierto?, ¿ya?, era poniéndole números romanos, ¿ya? Se le ponen distintos números romanos. Hoy en día ya no se ocupa tanto los números romanos, se ocupa más bien números cardinales, ¿cierto?, ordenados, ¿ya? Del 1, por ejemplo, hasta el 18 que estaría acá. Cada uno de esos es un grupo, ¿sí? Me faltó hablar de que los periodos, ¿cierto?, como están estos de acá de transición interna, que están sacados de este sector, ¿sí? Ellos apuntan a grupos separados, grupos distintos a esto, ¿ya? No tiene esta numeración que aparece aquí. Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica del mismo nivel energético. O sea,
todos los elementos que están en el grupo 1, por ejemplo, terminan en S1. O sea, si hago su configuración electrónica, terminan, por ejemplo, el de acá arriba en 1S1. Los que están acá terminan en 2S1. Los que están por acá, 3S1 y así. 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Acá los del grupo 2 terminan S2. ¿Ya? Es decir, terminan 2S2, 3S2, 4S2, 5 y así. ¿Ya? O sea, su último electrón se encuentra en esos orbitales. ¿Ya? Todos terminan S2, los del grupo 2. Los del grupo 1 terminan S1. ¿Sí? Los elementos que están en los grupos 3 o 13, mejor dicho, terminan en P, P1, en P2, P3, P4, P5, P6 electrones. Es decir, los elementos del grupo 13, por ejemplo, serían 2S2, 2P1. 2 porque está en el periodo 2. ¿Sí? Y P1 porque este le corresponde, ¿cierto?, el primer electrón ubicarlo en los orbitales P. Pues P2, P3, P4, P5. Y P6 son los gases nobles. Ojo con eso, lo vamos a ver también. Entonces, ¿qué tipo de elementos encontramos en una tabla periódica? ¿Ya? Los elementos se van a agrupar en función del orbital que recibió el último electrón. ¿Ya? Tenemos entonces los elementos representativos, también llamados elementos de grupo principal. Son los elementos que de los grupos 1A o también hasta el 7A. ¿Ya? También se puede decir el grupo 1 hasta el grupo 17. Todos los cuales tienen completos los subniveles S o D. ¿Ya? De máximo número cuántico principal. O sea, ese número S o P del número cuántico principal, ¿cierto? Mayor, ¿ya? Está indicando, si están incompletos, está indicando que esto es un elemento representativo. Los elementos del grupo 8A o 18, que no son excepción, ¿cierto?, que con excepción, perdón, del helio, ¿ya?, tienen completamente lleno el subnivel P. ¿Ya? Todos entonces los elementos llamados gases nobles tienen lleno los orbitales P, es decir, aparecen como P6. Acá representamos el helio, único gas noble muy pequeño, es 1S2. También todos los demás gases nobles siempre está completo, siempre terminan S2, P6. Acá el N simboliza el número cuántico principal. Puede ser 2S2, 2P6. O 3S2, 3P6. Y así. Elementos representativos. Acá están ordenados y agrupados de acuerdo al grupo, ¿ya?, por sus características similares que poseen. El grupo 1, o también llamado grupo 1A, tiene estos elementos: el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y francio. ¿Ya? Es importante que se aprendan por lo menos estos tres primero. Los metales son los más reactivos químicamente, los que más reaccionan. ¿Ya? Configuración capa externa, ¿cierto?, de la configuración electrónica terminan en S1. Todos estos elementos del grupo 1A terminan en 1, o sea, S1. Forman cationes positivos, es decir, a estos elementos del grupo 1A les gusta mucho entregar, ceder o perder sus electrones. ¿Sí? Los elementos del grupo 2 se le llaman alcalinos térreos. Perdón, y al primero se le llama grupo alcalino. ¿Ya? En los elementos alcalinos térreos tenemos estos que se ven acá, donde los más importantes quizás serían el magnesio y el calcio. Ustedes se acuerdan que son del grupo 2. ¿Sí? Los que más se preguntan. ¿Qué características tienen estos? Que son menos reactivos que los metales alcalinos, que los del grupo 1, ¿cierto? Y su configuración de capa externa, su última configuración electrónica, ¿cierto?, los últimos electrones
terminan en 2s2. Ahora, el grupo 3, este de acá, ¿cierto? Nos saltamos toda esta parte acá en medio, que son elementos especiales, ¿ya? Están acá en medio, que se simbolizan con letra D, no le habíamos puesto antes, por lo aparecían anteriormente, en el video. Elementos de transición, ¿ya? Como dijimos, el grupo 3A o 13, ¿ya? Es un grupo llamado grupo de los térreos. O sea, el 1A alcalino, el 2A alcalino térreos, el 3 térreos, ¿sí? El grupo 3A tiene como principal elemento al boro y al aluminio, los más importantes, ¿ya? Son metales casi todos excepto el boro, que es un metaloide, ¿ya? Los puntos de fusión son muy bajos excepto en el boro, que es un punto de fusión más alto, ¿ya? La configuración capa, ¿cierto?, externa, la última capa en el grupo 3 va a ser S2P1. El grupo 4, llamado los carbonados, su elemento principal es el carbono. Segundo lugar, silicio, ¿sí? El plomo también, se puede notar. El plomo es el elemento, es un metal, ¿cierto?, importante en los elementos carbonados. Y el carbono es un elemento que tiene capacidad de formar enlaces covalentes muy firmes con las sustancias, con los átomos que se unen. Es como la fuente de la materia orgánica, de la materia viva. Entonces, estos elementos, los carbonados, al bajar en este punto, se acentúa el catéter metálico, ¿ya? El carbono no es un metal, ¿ya? Y por lo tanto, el silicio y el gentanio, ¿ya?, sí son semimetales. El estroncio y el plomo, ¿ya?, son metales en sí. La configuración entonces, la última capa en el grupo 4 de los carbonados viene siendo, ¿cierto?, S2P2. Elementos representativos, otros más, el grupo 5 y el grupo 6. El grupo 5, nitrogenados. Hasta acá. Parte por el nitrógeno, fósforo, lo más importante. Elementos calcógenos, parte, también se le llama a los calcógenos el grupo 6A. Acá parten por oxígeno, después le sigue azufre, selenio, telurio, polio. Lo más importante, oxígeno y azufre. Oxígeno y azufre. Los últimos elementos representativos son el grupo 7 y el grupo 8. Es decir, el grupo 8 también se le llama gases nobles, ¿eh? El grupo 7A también se le llama grupo de los halógenos, ¿eh? En el grupo de los halógenos son pocos los elementos que tienen tanta energía para resistir y mantenerse en estado natural, ¿eh? ¿Qué propiedades tienen los halógenos? El grupo 7A. Su estado físico es condiciones ambientales normales, oscila entre gaseoso y frío, y el sólido, líquido, ¿ya?, y en solución, el boro es líquido a temperatura ambiente. Configuración de la última capa va a terminar en S2P5. El grupo de los gases nobles, como ya hemos adelantado, siempre termina en S2P6, salvo en el helio, que el helio, por ser muy pequeño, tiene poca estructura, se determina con configuración S1, ¿sí? S1. Dice, químicamente los gases nobles son inertes, no reaccionan frente a nada y con nada, ¿ah? Son nobles, no se juntan con la plebeya, ¿cierto?, con nada más que con ellos mismos. Muy justamente. Elementos de transición son otro elemento importante, son los elementos del grupo 8A, 8B, del grupo 3B hasta el grupo 8B, ¿ya? O en otras palabras, del grupo 3 al grupo 10. El 1B, que es el 11, y el 2B, que es el 12, los cuales no tienen mucho incumplimiento de nivel, ¿cierto?, o de subnivel D, o forman fácilmente cationes con subniveles D incompletos, ¿eh? Por lo tanto, ustedes van a encontrar que estos elementos de acá en medio, que son de transición interna, generalmente tienen sus orbitales D incompletos,
orbitales D. Muchos, ¿cierto? Orbitales D que se encuentran, ¿ya? Pueden estar ocupados por uno o por dos, ¿ya? Recuérdenlo. Porque son 10 totales, 10 orbitales D y justo acá hay 10 cuadraditos, ¿sí? Los otros son los elementos de transición interna, ¿ya? Los elementos de transición interna también conocidos como lantánidos y actínidos, ¿ya? También tienen incompleto orbitales estos elementos, pero en este caso son los orbitales de tipo F, son niveles de tipo F. ¿Qué relación hay entre la tabla periódica y la configuración electrónica? Fíjense, todos los elementos representativos son estos que están acá, los que terminan, estos que están como en rosado y estos que están acá en celeste, ¿sí? Terminan 1S o 2S, 1 y 2, 3S, 1, 2, otro S, 1 y 2, así. Todos estos elementos son los elementos representativos, ¿ya? En conjunto con estos de acá que terminan en P. Solo que acá están los alcalinos y los alcalinos térreos. Acá están los térreos, los carbonados, oxigenados, no, los carbonados, nitrogenados, los halógenos y, ¿cierto? Los, ¿cómo se llama? Perdón, los calcógenos y los halógenos. Y los gases nobles, obviamente, ¿ya? Entonces, todos los elementos que están en este sector terminan en 2P. Puede ser 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6 ya es que está muerto, ¿ya? O sea, es un gas noble, está inerte, no es que está muerto, está como un inerte, ¿sí? Los elementos de transición interna entonces terminan en orbitales D, siempre terminan con esos orbitales, pero los de transición y los de transición interna terminan con orbitales de tipo F, ¿sí? Para terminar, lo último, acá está nuevamente los grupos antiguos, como se mencionan, 1A más que 1 o 0, el nombre del grupo, alcalinos, ¿ya? Y está también la configuración electrónica que indica los electrones en la última capa. Siempre que hablemos de electrones en la última capa, estamos hablando de valencia. Por lo tanto, si yo les preguntara cuál es la valencia del grupo 2A, ustedes van a decir que la valencia es 2, S2. Hay 2 electrones en la última capa. ¿Cuál es la valencia del grupo 5? Ustedes van a contar los electrones en la última capa si cuentan ambos, porque importa el nivel. Esa es la última capa, el nivel de energía. O sea, tengo 2 por 2, en este caso, ¿cierto? Serán 4, perdón, 2 más 2, 4 electrones en el grupo 4. O sea, los electrones, perdón, el estado, el número de valencia en los carbonados es 4. El número de valencia en los térreos es 3. El número de valencia en los alcalinos térreos es 2. Y así. Bueno, muchachos, eso es todo por ahora. Les pido mil disculpas, estoy súper congestionado, ¿ya? Espero que se haya entendido. Si no, material complementario y videos. Hagan las tareas, hagan las actividades prácticas. Nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Chao.